la televisión, incluido este programa, cada vez que hablamos de los liceos emblemáticos, de las protestas, las movilizaciones que hay, se muestran estas imágenes y no se muestran las imágenes que tratan de mostrar los propios estudiantes a través de sus redes sociales, de sus propios medios, que son los platos de comida vergonzosos que entrega la Junaef en esos liceos, que son frutas podridas que se le entrega a los estudiantes para sus colaciones, platos de tallarines pelados. Yo compartí en mi Twitter el día de ayer con un poquito de lechuga y nada más que eso, porque aquí es increíble la... Pero usted dice que estas quemas y todo esto... No, lo que yo quiero decir es que hay una miopía de parte de los medios tradicionales, de la política tradicional, claro, y especialmente de la derecha, claro, que según lo que escuchamos recién de la ex convencional Marinovich y de Pancho Rego en su saludo, en sus palabras iniciales, porque uno dice que son liceos secuestrados por la izquierda radical y después quieren aplicar, según la ex convencional, una receta de agenda de seguridad. Cuando lo que están pidiendo los estudiantes son problemas de fondo, que es transporte gratuito, mejorar la infraestructura en los establecimientos debido al hacinamiento, falta de materiales, mejorar la calidad del menú Junaef para que no le entreguen comida podrida, establecimientos con internet, salud mental, educación sexual integral y, bueno, además de la denuncia de la comida que se le entrega. Entonces, mira, más allá de lo ocurrido el día de ayer, estos hechos van a seguir ocurriendo en la medida que siga la profunda crisis en la educación pública y los estudiantes y las estudiantes no sean escuchados y escuchadas. Es increíble cómo se siguen aplicando recetas fracasadas en el caso del problema de la educación pública, como cuando se le aplica aula segura a una dirigente estudiantil de un liceo público por el solo hecho de haber participado y dirigido una asamblea. O cómo fueron reprimidos en Parque Almagro estudiantes universitarios por el único y exclusivo hecho de haberse autoconvocado para discutir sobre las problemáticas de la educación y buscar organizarse para enfrentar esas problemáticas. Entonces, si se reprime, el problema de la educación pública va a seguir siendo una enorme crisis en este país y yo creo que hay que escuchar a los estudiantes, responder sus demandas y por eso quiero entregar toda mi solidaridad con los estudiantes secundarios y con el grave problema de la educación pública que está viviendo, que creo que es el problema más importante, mucho más que las imágenes que se vieron en los medios de comunicación. Perdona, pero si tú le estás mandando un mensaje a los jóvenes que porque la comida o le salió una manzana pasada de tiempo, tienen derecho a ir a quemar buses, la señal que estáis dando es súper mala. Yo lo que estoy diciendo es que los veo muy preocupados por gente de la represión, de los buses, y nunca se preocupan de la comida de los niños en este país, de la educación pública. Estás relativizando los veo preocupados de eso, los veo preocupados de agenda de seguridad y represión, pero no me sorprende si así es el pilochetismo. Entonces, si se sigue abordando el problema desde un problema securitario, es un error tremendo que nunca va a resolver el problema de la educación pública. Que todo este tiempo no le han arreglado la comida, ¿tú dices? Sí, yo lo digo porque ellos lo dicen. Eso es lo que ellos denuncian cotidianamente. Eso es lo que ellos denuncian cotidianamente. Entonces ahora es fácil. No, pero déjame terminar. Es fácil hacerse los adalides de la paz y de la no violencia cuando no se hacen cargo de esa violencia que viven cotidianamente los estudiantes. Y no solo eso, sino que como el señor Sejirene se burla de los estudiantes que tienen que recibir comida podrida, o con la prepotencia característica del señor Pancho Rego, que cree tener la verdad y habla tranquilamente de que nuestros modelos proponen el hambre, cuando nunca en la vida, en la historia de la humanidad, había tanta gente que pasaba hambre como bajo el sistema capitalista. Entonces, me parece... Y lo último que habría que estudiar un poco e investigar y tirar de ese hilo son los casos de militares investigados por venta y robo de armas para entregársela a las bandas del narcotráfico. Porque el narcotráfico está mucho más ligado al poder de lo que creemos. Pancho Rego. No, si tú estás pensando en las manzanas, que cambiaría algo, que el Frente Amplio... Sí, pues estoy preocupado de la alimentación de los estudiantes de este país. Obviamente, no como tú, que estés preocupado de las armas. ¿Ustedes creen que cambiaría algo que el Frente Amplio pidiese disculpas? ¿Ustedes creen que Giorgio Jackson era el que lideraba esas protestas, esas movilizaciones? Porque me parece mucho esta teoría conspiranoica. Yo los invito a revisar las imágenes y todo el estudio del caso de la quema del Metro La Granja, para que veamos qué pasó. Porque ahí no se ha podido establecer ningún culpable
ha habido prisión política en ese caso, y los videos que se vieron era claramente cómo, después de que el metro fue apiedrado, entró una patrulla de carabineros, salió y al rato después se prendió en llamas. Entonces hay que preguntarse bien. Y a mí me preocupa, bueno, hay que ver qué pasó. A mí me preocupa mucho más, que un semáforo. Me preocupa mucho más que un semáforo, que se establezca claramente lo que pasó. Que se establezca claramente lo que pasó en caso. Bueno, pero yo sé que no les gusta mi opinión, pero van a tener que escucharme igual porque estamos los 8 sentados acá. A mí me parece mucho más importante que se establezca, que parezca, qué pasó. En el caso, por ejemplo, de Bodegas Kaiser, que el día de ayer las familias de los 5 muertos en esas bodegas salieron denunciando que el fiscal Morales estaba deliberadamente atrasando la investigación en ese caso, que se establezca qué pasó en los 400 o más casos de víctimas de trauma ocular, en las violaciones a los derechos humanos que hubo durante todo ese periodo. ¿Qué pasa con Giordano Santander, con Felipe Santana, con Cristian Cayupán, con Bastián Holguín, con los presos políticos de la revuelta que al día de hoy, siendo o inocentes, o víctimas de montaje, o víctimas de la prisión política, siguen pagando con su libertad solamente el hecho de haber participado en movilizaciones? A mí me preocupa mucho más eso que esta diatriba de que Giorgio Jackson pide o no disculpa porque no va a solucionar nada, y tiene que ver con un debate miope que no conduce a nada. Independientemente de la representatividad o no, yo creo que aquí, si en el menú tenemos un gobierno que se ha transformado en una especie de quinto gobierno de la concertación, por la forma que está gobernando y por el contenido de este gobierno, que renunció a ese programa que alguna vez tuvo, y metió a la concertación de lleno su gabinete, y después tenemos un proceso constitucional que, como se está prefigurando, está cada vez más constreñido, cada vez más controlado por los partidos tradicionales, y que además la derecha está tratando en la discusión de los bordes meter su propio programa, sus propios temas, que no es una novedad, si lo han hecho permanentemente. Yo creo que es evidente que esto no va a dar respuesta ni a las demandas populares ni a las necesidades urgentes de la gran mayoría en el marco de la recesión, de la inflación y de la carestía de la vida. Entonces yo creo que ahí el llamado especialmente precisamente a nuestro sector, a la izquierda de oposición a este gobierno, que queremos enfrentar consecuentemente un programa totalmente de retroceso como es el programa que presenta la derecha, es que hay que organizarnos en común por un programa de emergencia para que esta crisis la paguen los grandes empresarios y luchar por desarrollar las tendencias a la autoorganización de estudiantes, trabajadores, sectores populares. Necesito salario